No sé si estamos de acuerdo en que es como que hay un ataque masivo a la familia en este tiempo. Estamos, vuelvo a decir, en un momento donde la familia, en vez de amarse, vive atacándose. Yo soy pastora y muchas veces me toca ministrar matrimonios, y cuando uno ministra matrimonios, uno habla con el esposo y dice: la esposa tiene la culpa. Y habla con la esposa y dice: el esposo tiene la culpa. Si uno habla con los hijos dicen: no, mi mamá no me comprende, mi papá es exigente, ellos luego no me entienden. Y si uno habla con los padres, entonces: no, mi hijo es rebelde. Y muchas veces se basan en los errores anteriores y no ven las cosas buenas que ahora hacen. Pero es como que cada uno se ataca. Y si nos vamos al tiempo antiguo, si vamos al Génesis, vemos que así mismo fue. ¿Se acuerdan? La palabra que está en el Génesis, donde cuando Dios se acercó a la mujer, le dice: la serpiente que tú creaste, le echó la culpa. Luego el varón le dijo: la mujer que tú me diste. Y probablemente si Dios se acercaba a la serpiente, le iba a decir: yo no tengo la culpa, yo estaba poseído. Pero es como que cada persona le culpa a alguien y no asume su propia culpa. Y vemos un ataque desde el comienzo, donde el enemigo comienza a atacar la comunión del varón, la comunión de la mujer, la comunión de la familia. Y una vez que esa comunión se deshace, la familia está a expensa de lo que el enemigo quiere hacer. Y vienen todas las cosas que de repente nos rodean, lo que es la legalización del aborto. Vemos la ideología de género que nos invade, atacando el núcleo familiar, queriendo desvirtuar lo que Dios hizo, hombre, mujer, hijos, en una ola de cosas negativas que atacan una vez más a la familia. Y si uno pudiera entender el misterio que hay en la familia, el poder que hay en la familia, entenderíamos por qué tanto ataque. Quiero que preste mucha atención, porque hay un misterio en lo que es el poder de la familia. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Cuando Él creó al hombre y la mujer, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Él le dio la responsabilidad a la familia de transmitir esa imagen y semejanza. La familia es la única capaz de procrear la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no pueden hacerlos. Los ángeles no pueden casarse y darse en casamiento, dice la palabra. Entonces el hombre y la mujer son los únicos capaces de multiplicarse. Dios confió en la familia esta multiplicación. Pero para que la imagen de Dios se multiplique a través de la familia, se necesita que esté dentro de lo que es el plan de Dios y dentro de lo que es el diseño de Dios. Es la única forma. Por eso es que hay un poder tan grande en la familia. Imagínense, dice la palabra: si dos se pusieran de acuerdo en cualquier punto que pidieren, el papá y la mamá ya son dos. Dice: mi Padre que está en los cielos obrará. Ya hay poder en el matrimonio. Después dice: si 2 o 3 personas se reunieran, yo estaré en medio. Si los hijos se suman, imagínense el poder, porque Dios está en medio de la familia. Y después dice que si uno está en Cristo, mayores cosas uno hará. Entonces, cuando la familia está unida, el padre unido a la madre, los hijos entran en una comunión perfecta, no hay cosa que la familia no pueda alcanzar. Está dentro del poder de Dios, y eso es lo que el enemigo ataca. Porque si nosotros entendemos el poder que tenemos al unirnos, traer la presencia de Dios y establecer el gobierno de Dios en la familia, podremos entender por qué tenemos que cerrar las puertas y evitar que el enemigo entre. Cuando una familia se destruye, cuando el enemigo logra dividir una familia, está destruyendo el diseño de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como padres, como hijos, para poder poner esa cobertura alrededor de la familia y entender el poder que Dios hizo, y entender por qué el enemigo tanto se ensaña y procura dividirla. Nunca digas: estoy en la familia equivocada. Nunca digas: no, es un error. Eres parte del plan que Dios tiene, por eso te puso en esa familia.
Si estás al lado de tu papá, tu mamá, mírale y decirle, estoy en la familia correcta. Esposo, mire, diga, estoy en la familia correcta. Y si estás solo, entonces di, estoy en la familia correcta. Hay un plan de Dios en todo eso. Yo quiero presentar hoy 3 vidas, 3 historias, que 2 de ellas entrelazadas, pero son 3 historias. Y vamos a hacer un paralelo para ilustrar cuán importante es estar dentro del diseño y del plan de Dios y llevar eso al plano familiar. Quiero compartir con ustedes, está en Jueces 4. Es una historia realmente maravillosa y dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. En este tiempo no había aún reyes en Israel, reinaba la teocracia y Dios hablaba a través de jueces. Ese era el tiempo en que se estaba viviendo. Eran hombres de Dios a través del cual Dios hablaba a su pueblo. Dios elige a Débora. Débora era una mujer que Dios levantó como líder, le levantó como juez y le levantó como profeta de Dios. Ella era una mujer de fe. La Biblia la llama una mujer de fe. Era el tipo de mujer que ve la victoria antes de la guerra. El pueblo está en guerra, pero ella ya veía la victoria. Era una mujer que no temblaba para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios decía algo, ella no tenía ningún problema. Ella no estaba de repente pensando, ¿será que vamos a poder? No estaba viendo las debilidades, no estaba analizando la debilidad de Israel o si podía o no podía. Ella tenía la certeza. Es como ver un partido en diferido. Ves, tranquilo, porque ya sabes que el equipo va a ganar. Esa era la actitud de Débora. Ella era una mujer de fe que ya estaba segura que Dios le iba a entregar algo aún antes de que ocurra. Ella era así. Y Dios le elige a esa mujer como profeta y como líder. Era una mujer sabia. Dice que ella se sentaba y que la gente iba y pedía consejo, pedía dirección y ella daba. Es como aquella mamá en este tiempo que de repente mira su economía destrozada, ve la crisis y dice, no importa lo que yo veo, porque sé que tengo un Dios proveedor que me dará la victoria sobre la economía. Como esa mujer que dice, yo aún le veo a mi esposo fuera de los caminos de Dios, pero yo sé que él va a ser un hombre de púlpito. O esa madre que dice, le ve todavía a su hijo perdido en el camino, pero dice, no me importa, porque yo sé que mi hijo será un varón bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces a ella no le importa lo que la gente crea. La gente le dice, no va a cambiar, pero le dice, no me importa a mí lo que tú creas, porque yo creo en un Dios todopoderoso. Así era Sísara. Entonces era una mujer de guerra, una mujer de mucha fe. Ella era una mujer suficiente. Y para entender un poquito la historia o el tiempo en el que esto se está desarrollando, decía que en este tiempo el líder de Israel había muerto. Y los israelitas hicieron lo malo delante de Dios. Entonces ellos empezaron a perderse, empezaron a errar sus caminos y Dios se enojó con ellos. Y ellos fueron entregados a Javín, que era el rey de Caná. Y el comandante de esa tierra era Sísara. Era un hombre muy cruel y dice que durante 20 años ellos oprimieron a Israel. El pueblo de Israel estuvo oprimido 20 años de crueldad, 20 años de opresión, 20 años de miseria, donde ellos aguantaron esa situación. Yo cuando leí esto dije, ¿por qué esperaron 20 años? Porque en la palabra dice que después de 20 años clamaron a Jehová. Yo me pregunto, ¿por qué no habrán clamado después de los 2 años? Es como que ellos se acomodaron a esa situación, pero en un momento ellos se acordaron que tenía un Dios todopoderoso y empezaron a clamar. ¿Y cuántos sabemos que cuando empezamos a clamar, Dios oye?
Entonces ellos dicen que clamaron, y ahí es cuando se levanta un hombre llamado Barak. Barak era el comandante del ejército de Israel. Él era comandante en ese tiempo y él era un hombre de Dios. Era un hombre recto, un hombre valiente, y era el comandante de ese ejército. Y algo que a mí me llama la atención es que cuando Débora le llama a Barak, le dice: Dios traerá hasta ti al ejército, le dice. Y es algo raro, porque normalmente cuando uno lee las historias bíblicas, uno ve que el pueblo va hasta la guerra y ahí se logra la victoria. Pero en este caso dice de que Dios le iba a traer hasta su mano al enemigo. Y yo me pregunté, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que le va a traer hasta él? Barak era un hombre de guerra. Y yo le digo algo, padres que están acá. Barak era así como el papá que mira su generación para atrás y dice: en mi generación hubo vicios, en mi generación hubo miseria, pero yo ahora soy un hombre de Dios. Y comienza a venir a la iglesia, comienza a leer la palabra, pero se repite el mismo problema. Y dice: ¿cómo es que yo tengo los mismos problemas económicos y me vienen los mismos problemas que mi generación anterior, si yo ya soy un hombre de Dios, yo ya vengo a la iglesia, yo soy cristiano? Pero lo que no está entendiendo es que Dios está trayendo a ese enemigo delante de él, porque justamente está confiando en que él se va a levantar como aquel comandante que va a poner un límite a ese demonio. Es como que esa persona se está levantando como Barak, diciendo: yo voy a cortar la cabeza a ese demonio que ha venido de generación en generación. Entonces, cuando muchas veces se repiten las maldiciones, cuando ese enemigo viene hasta ti y Dios permite, es porque Dios está confiando en ti, está confiando en que vas a poner un límite, le cortarás la cabeza, y de ahí en adelante tus hijos y tus nietos y tus bisnietos tendrán una generación de bendición. Así era Barak, y así es como Dios te ve a ti, papá, como ese guerrero poderoso. Entonces, algo muy importante que tenemos que aprender en esta historia entre Barak y Débora, entre lo que ocurrió. Ellos vivieron 20 años de opresión. Dice que Barak vino y le pidió a Débora que vaya con él. Había dudas en el corazón de este varón. Y fíjense, fueron 20 años de vivir bajo mucha opresión y bajo mucha crueldad. Probablemente en él habrá habido dudas, habrá habido temor. Entonces él le dice a Débora: yo quiero que vayas conmigo. Como diciendo: yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo la fuerza, yo soy el guerrero, pero necesito una mujer de visión que me diga: esto es lo que Dios va a hacer, que tenga la seguridad. Entonces juntos formaremos un equipo. Algo muy inteligente que hizo Barak es formar un equipo con Débora. Ellos no compitieron, ellos se integraron y usaron cada uno su fortaleza. Entonces, en Barak no hubo una actitud de decir: no, pero ¿cómo si vos sos mujer? ¿Cómo Dios te va a levantar como juez si vos sos mujer? ¿Cómo vas a dar palabra profética si vos sos mujer? Vos no podés ser líder. Probablemente Dios habrá estado estresado, se equivocó, no sé, no se puede. Tampoco Débora le dijo: no, ¿cómo vas a querer que yo vaya conmigo si yo soy mujer? Sos un cobarde, Dios, prepara a otra persona porque Barak no sirve. En ningún momento hubo competencia entre ellos. Ellos se complementaron, y es más, dice que en un momento Débora se levanta y le dice: bueno, Barak, levántate, porque ha llegado el momento en que Sísara vendrá delante de ti y ahora tendrás la victoria. Y fueron juntos, y dice que en ese momento todo el ejército fue derrotado y ellos tuvieron la victoria. Entonces ellos se complementaron. Ese es el tipo de familia que Dios está buscando. Ese es el tipo de matrimonio que Dios está buscando hoy día. Gente que no compita, gente que se complemente, que entienda que juntos y con Dios por arriba de ellos son invencibles. Amén. Ahora quiero hablar de un tercer personaje, y ese está en Segunda de Crónicas. Y habla de Josías. ¿Y qué dice de Josías? Dice: de 8 años era Josías cuando empezó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén. Este joven Josías empezó a reinar a los 8 años. A los 12 años comienza a limpiar el altar de Dios. Y dice que a los 18 años él ya empezó a hacer mayores cosas. Era un niño, después fue un adolescente, pero él ya empezaba a entrar dentro de lo que es el plan de Dios. Entonces, adolescentes, acá hay adolescentes, hay jóvenes. Nunca digas soy demasiado joven para que Dios me use. Muchas veces los jóvenes, los adolescentes como que se automarginan diciendo yo todavía no soy capaz, todavía no tengo la capacidad de hacer tal o cual cosa. O muchas veces los mismos padres, de repente hay jóvenes que me dicen ¿cómo yo voy a hablar de la palabra si ni siquiera me dejan hablar en la mesa? Entonces el joven puede ser usado poderosamente por Dios. Y a veces ellos se sienten automarginados o a veces marginados también por los padres cuando hay palabras poderosas que ellos mismos han dado. Vemos vidas como la de Josías, que aún siendo un niño, él empezó a limpiar el altar. Entonces yo te digo hoy, joven, no vuelvas a decir soy demasiado pequeño, porque hay cosas grandes que Dios quiere hacer a través de tus manos. A lo mejor tus padres aún no están convertidos y están pendientes. Dios está pendiente de tu oración y de tu clamor para traer al altar a tu papá y tu mamá. Entonces hay guerreros, sacerdotes que tienen 12, 18, 14 años que están guerreando y peleando por la familia. Y este es un tiempo donde Dios quiere usar a cada persona de la familia, siendo niños, siendo adolescentes, siendo padres. Ese es el tipo de familia que Dios quiere establecer. Una familia que sea un equipo, una familia donde haya una mujer como Débora, con una visión, con una palabra de sabiduría, con la seguridad que su familia va a ser convertida. Un hombre como Barak que se levante como un guerrero a pelear en el mundo natural y en el mundo sobrenatural por su familia. Y un hijo como Josías que dice yo no tengo miedo de guerrear, de pelear en el mundo sobrenatural, y que dice aún siendo joven yo quiero limpiar mi casa de las malas influencias y me decido a vivir como un joven, como una joven en santidad, consagrándome a Dios. Ese es el tipo de familia que Dios necesita como equipo, y que cada uno actúe en sus roles. Familia de Caris, no sirve que cada uno ocupe un rol que no le corresponde. Cuando el papá se pone el zapato de la mujer y mamá se pone el zapato del varón, caminan mal. Imposible, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función que tiene que desempeñar, y cuando desempeñamos el rol correcto y somos un equipo poderoso, entonces ahí puede hacer Dios grandes cosas. Y ahí es donde entendemos nosotros por qué el enemigo ataca a la familia y por qué Dios quiere en este tiempo más que nunca restaurar y restablecer la familia a través de los altares, a través de consagrarnos todos juntos para que llevemos esa imagen de Dios y podamos ganar más almas para Cristo. Amén. Es tiempo de pelear por nuestras familias y traer el gobierno de Dios, establecerlo en la casa y poder vivir realmente la presencia de Dios. Amén.